Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la presentación editorial de la nueva novela del maestro Rubén Pizarro Díaz, que nos acompaña aquí. Nos da mucho gusto platicarles hoy sobre este libro. ¿Se oye bien hasta atrás? Voy a hacer mi mayor esfuerzo y ustedes hagan también, por favor, el mayor esfuerzo de escucharnos. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a las autoridades del Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo, que nos abre las puertas nuevamente a la Sociedad de Escritores de Morelos para hacer una presentación editorial. La novela que hoy nos congrega a todos nosotros es esta. M, El León de Oro ha muerto, de Rubén Pizarro. Ahorita les vamos a platicar un poco de ella. Como yo soy, junto con mi amiga, la maestra Carmen Torres, el editor de este libro, me permitiré hacer algunos comentarios generales sobre el mismo, también en el entendido de que estamos acompañados de dos estupendos amigos y maestros, Alba Castillo Nájera, Fulgor Jacobson, que estarán también a cargo de los comentarios. Y bueno, también vamos a darle un momento la palabra a Rubén. Comenzamos. ¿Ella? Yo quiero que comience usted. Ok. Pero voy a comenzar a hablar yo, disculpen. Sí, claro. Les decía, comentarios generales. Bueno, antes que nada, me da mucho gusto que este sea un nuevo título publicado por la Sociedad de Escritores de Morelos. Ya muy recientemente habíamos platicado en este mismo recinto sobre una nueva época editorial de la Sociedad de Escritores de Morelos, que empezó a cosa de un año o poco más de un año, con este libro póstumo, esta novela póstuma de Marcela del Río, que fue hasta el último momento de su vida la presidenta de la Sociedad de Escritores de Morelos y que dirigió muy digna y honrosamente esta sociedad que ahora preside precisamente Rubén Pizarro. Pero bueno, con esta se inaugura una nueva época editorial de la Sociedad de Escritores de Morelos, que sí es cierto que ha venido publicando a lo largo de muchos años toda una serie de títulos, tanto individuales como colectivos. Arranca, como todas las editoriales, una nueva época, que comenzó con este libro póstumo, una novela póstuma de Marcela del Río, que continuó después con este libro colectivo que se llama Travesías, donde están las plumas de los actuales 12 integrantes de la Sociedad de Escritores de Morelos y que tuvimos el gusto de compartir con ustedes en este espacio hace no mucho. Y bueno, me da mucho gusto porque junto con la novela de Rubén Pizarro estamos estrenando también este volumen de cuentos de Gabriela Videla, Cuentos y Relatos del Camino. Salen a la par, salen juntos, se presenta ahora el libro de Rubén, pero vamos a presentar muy pronto, así lo espero, también el libro de Gabriela Videla. Bueno, y sobre el libro de Rubén Pizarro, este nuevo libro es en realidad un libro viejo. Este nuevo libro Rubén lo escribió hace mucho tiempo, en otra época, donde las circunstancias del momento hacían muy riesgosa su publicación. El libro ha estado guardado décadas, diría yo, y finalmente ahora Rubén ha accedido a que lo publiquemos con el sello de la Sociedad de Escritores de Morelos. Se dice que un escritor escribe siempre el mismo tema, no importa la forma o las circunstancias o el estilo en el que se escriba, siempre escribimos sobre lo mismo. Y creo que este acerto se cumple muy atinadamente en lo que Rubén ha venido escribiendo y ha venido presentando. Como vemos, su más reciente libro sea tal vez una novela de juventud, tal vez, no sé exactamente
¿Hace cuánto tiempo ha pasado? Ahorita nos va a platicar. Ya era 30, bueno, estabas joven. Pero bueno, ya desde estos momentos a Rubén le interesa escribir, podríamos decir que sobre el tema de la política. Vamos a escuchar ahorita los comentarios. Toda la trama de la novela se desenvuelve en un mundo de un X partido político mexicano, donde hay muy conocido, donde hay, como en todos los partidos y como en todas las épocas, intereses, ambiciones, deseo de sobresalir, deseo de obtener puestos, como por ahí se dice, y quizás no se dice así en la novela, pero vamos a ver que en la novela de Rubén uno de los rasgos estilísticos más interesantes que tiene es precisamente el uso de vocablos como huesos, obtener el hueso, perseguir la chuleta, por mencionar dos o tres ejemplos. Rubén, no obstante tratar un asunto pues, que puede ser grave o que puede ser delicado, que pudo haber incluso puesto en riesgo su integridad, su vida tal vez como autor por haber escrito este libro, se permite siempre un rasgo, un sesgo irónico, un sesgo paródico, como lo vamos a ver, un sesgo sarcástico más o menos. Quisiera yo ponerles a ustedes el antecedente, porque tengo el gusto y el honor de conocer a Rubén. Salud, maestro. Salud. Tengo el gusto y el honor de conocer a Rubén hace más de 20 años, por allá del 2001, 2002, 2003. Me tocó participar en la edición de este libro que se llama La política es puro teatro y que incluye un par de dramas, uno de los cuales se llama, se me olvida cómo se llama, La inteligencia de Dios, pero fíjate el subtítulo, El ejercicio del poder. Ya en otro libro vamos a encontrar como tema central, salud, el llamado dedazo, cuando un presidente por dedazo elige a su sucesor. ¿Quién va a ser el próximo presidente? Entonces, parece que así han venido funcionando las cosas. Y en este otro libro vamos a encontrar una dinámica, una recreación del mundo de la política mexicana muy afín, y ya estaba entonces en este otro libro con el que Rubén ganó un premio de publicación aquí en el estado de Morelos, y bueno, entonces vemos ese tema. Pero entonces, si seguimos nosotros en la bibliografía de Rubén, podemos encontrar este otro libro de 4 dramas, Actores del Poder. Y fíjense nada más que sus protagonistas, en uno de ellos es Nerón, en otro de ellos es Carlomagno, otro es ni más ni menos que Santa Ana, el otro ya se me olvidó quién es. Don Porfirio Díaz. Entonces, vamos a ver que el tema de la política, el tema del poder, obsesiona al escritor. Y no solamente cuando escribe sobre políticos o sobre posibles presidentes o funcionarios, etc. Si leen ustedes otro libro que me traje aquí, porque ya pesaban mucho estos libros, otro libro que se llama Champagne. Ahí vamos a ver que el protagonista no es un político, sino un pintor viejo, loco, egocéntrico, que desde su coto de poder, porque expone en las mejores salas de exposición, y porque por su posición se puede ligar a las chavitas, y porque esto y porque aquello, vamos a ver entonces que una de las obsesiones de este señor autor, o en un western como este otro, siempre va a haber una lucha por el poder, y siempre va a haber en el trasfondo algo que podríamos clasificar como megalomanía. Megalomanía.
Y Rubén, todos estos personajes, en un momento dado, de alguna manera, directa, indirecta, podrían ser un alter ego del autor. Este autor así, tan amable, tan generoso, tan apacible, tan discreto, tan caballero, podrían ser ellos un alter ego del autor. No lo sé. Pienso en el principio de entropía. Dice Jung que cuando somos así es que porque queremos ser así, no sé, planteo la pregunta, la lanzo aquí a la mesa. Pero entonces hay un detalle sumamente importante aquí, y ustedes van a decir que les vine a contar chismes, de los mismos chismes que están llenas las redes sociales, que si la 4T, que si el PAC, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Es la comidilla de todos los días, ¿no? Y entonces, ¿de eso tratan los libros de Rubén? Definitivamente no. Rubén es un escritor en toda la amplitud de la palabra. Él no nos está contando chismes, él no nos está contando un chisme de la política. A partir de la política, de la cotidianeidad social, política, etcétera, de México, él lo que está haciendo es literatura. La pluma de Rubén, a la cual admiro desde que te leí por primera vez, la política es puro teatro. Es un escritor en toda la extensión de la palabra. Su pluma es más que clara, es inteligente, inteligentísima. Cuando su libro se llama La inteligencia de Dios, yo diría la inteligencia de este escritor. Es una pluma muy inteligente. Él ha escrito guiones para cine, ha escrito cantidad de cosas. Creo que sus novelas, sus obras de teatro están estructuradas de una manera que fluyen naturalmente de principio a fin. Todo está puesto donde tiene que ser. En esta novela, por ejemplo, está lleno de pronto de flashbacks, utiliza muchos recursos del cine. Es el simultaneísmo que se da entre un capítulo y otro, es impresionante. Nos puede estar contando la historia principal y en el siguiente capítulo nos está contando una historia tangencial, paralela, y entra y embona de maravilla. Y bueno, entonces hay un tema que es muy interesante y sumamente literario, el León de Oro Muerto. Pues adentro hay una película, adentro del libro hay una película, pero ahorita se les van a contar eso. Van a ver, que es precisamente el León de Oro ha muerto. Hay un recurso muy interesante que lo hemos visto ya en Edgar Allan Poe, que lo hemos visto en Wilde, por mencionar a dos excelsos escritores, que es el tema del doble. William Wilson, Edgar Allan Poe, el retrato de Dorian Gray. Perdón, no la estoy contando. Sí. ¿Sí? Sí está delatando. No, para nada, nada más lo estoy mencionando. Porque tiene que ver con lo que voy a decir. Yo no sé, y con esto cierro, yo no sé si Rubén en algún momento hubiera querido ser gobernador de Morelos, presidente de México. Yo lo que sí sé es que ni siquiera le van a ofrecer la dirección de la Escuela de Escritores Ricardo Garibay, de las cuales es escritor fundador. Pero lo que sí sé es que esta megalomanía, que esta ambición de poder está puesta en práctica en lo que escribe. Ha creado un imperio con sus letras, ha creado un imperio con sus libros, del cual él es el emperador supremo. Yo pido un fuerte y merecido aplauso para él. Muchas felicidades. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestra colega, amiga Oralba Castillo Nájera, quien nació en la posguerra. Dice: cuando en México los caudillos se bajaron del caballo y se subieron a un Rolls Royce. Licenciada en Filosofía por la UNAM, maestra investigadora en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en la ENA,
directora de difusión cultural del Colegio Williams. Ha escrito novela, cuento, ensayo y dramaturgia. Actualmente es periodista en La Jornada Morelos. Entre sus libros se cuentan Renato Leduc y sus amigos, Domés, 1987, Desarmar el silencio, Ítaca, Juan Pablo Editor, 2005, La revolución en tacones, Ítaca, 2018, La luna ilumina la choza rota, Ítaca y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2019, y De brujas y hechiceras, La cartonera de Cuernavaca, 2024, coautora en la antología Arcoíris de Voces, CEM 2020, miembro de la Cátedra Carlos Montemayor y de la Sociedad de Escritores de Morelos. Ha obtenido reconocimientos por parte de la UNAM, el Colegio de México, la Cátedra Simón de Beauvoir, la SOGEM y la Embajada de Francia. Es activista de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, EZLN. Fuerte aplauso, por favor. A ver, ¿sirve? ¿Va bien? A ver, ¿se oye? ¿Se oye bien? A ver, sí. Bien. Yo voy a leer para no desviarme. Estoy totalmente de acuerdo con las palabras de Ángel. Yo no conocía todos los libros de Rubén. Tengo la suerte de ser compañera desde la Sociedad de los Escritores de Morelos y conozco algunos de sus textos, pero no todos. Entonces, bueno, voy a comenzar. La novela puede ser leída como un guión de película que versa sobre la descomposición social y política de un hipotético país que se destruyó a sí mismo y ya no existe, aunque todo parece indicar que se está hablando en presente, siendo así una crítica mordaz y devastadora que coincide con nuestro entorno social y político actual. Solo hay una referencia a la temporalidad de los hechos aquí relatados, 1974. Ante todo, me divertí mucho leyendo. Está salpicada de anécdotas de enorme sentido del humor. Por ejemplo, y lo cito: sonó el timbre escandaloso a las 5 de la mañana, tan molesto como una mentada de madre. Y entonces, así, dice, mentar la madre significa sugerir a una persona que pueda tener relaciones sexuales con su progenitor. Sí. Y luego, frente a un letrero en los sanitarios para hombres que dice caballeros, y dice Rubén, otra vez citado: en el pasado se daba el calificativo de caballeros a los hombres que usaban armadura de espada, hombres que hacían la guerra a caballo y a quienes se les atribuía un gran sentido del honor y la justicia. Ejemplos de caballerosidad fueron literalmente, al menos, el mítico rey Arturo y sus paladines, Lancelot, Parcival, Gawain, que iban por el mundo librando a doncellas en peligro y defendiendo a los débiles contra los abusos de los poderosos. Más tarde se llamó caballeros a todos los individuos que normaban su conducta por un estricto código de moralidad y que demostraban su buena cumna hasta en detalles tan simples como ceder el asiento a una dama en un lugar donde ya todos los asientos estaban ocupados o a borde de un transporte público. En tiempos de nuestra historia ya no había verdaderos caballeros y en sus sanatorios los utilizaba cualquier individuo de género masculino, inclusive aquellos que renegaban de su virilidad. Y nosotros ahí seguimos. En la narración, las historias se enredan con muchas historias. En esto estriba su agilidad. Nos presenta personajes brutales, como el rey del taco de tripa gorda, un hombre sin escrúpulos que sabe hacer de su pequeño negocio de tacos instalado en un garage un emporio de taquerías. Para no ser molestado con inspectores de salubridad, se hace socio del mero de salud pública y avanza sobornando al carnicero para que le dé las mejores tripas de su carnicería. Va soltando dinero hasta convertirse en el rey del taco, con enorme poder. Compra terrenos, construye casas para los trabajadores y llega a ser dueño de un burdel. Y cuando estamos aún saboreando al personaje que hace a todos sus socios, menores y mayores, compadres, se atraviesan otras historias que parecen niñas,
pero que al tener historias que los definen, se paran frente al lector con nombres y anécdotas. Es el caso de un ladrón que le arrebata el portafolio a Gregorio Roca y resulta que corre a llevárselo a su amante, que es una puta, la Zoco, quien se queda con el dinero robado y se va a los Estados Unidos a ejercer su profesión, allá mejor pagada. Y para más información, se nos da cuenta que años después, la Zoco murió por una enfermedad venérea en medio de grandes sufrimientos. Es decir, que el personaje pequeño que se atravesó, de repente tiene una historia, tiene anécdotas y se queda grabado. Hay un respeto tremendo por cada personaje que asoma en la cabeza. A todos tienen historia, tienen anécdota, tienen nombre. Otra historia que se hilvana con la principal es la que, viniendo en un coche manejando con mucho cuidado, Gregorio se encuentra con un carro con prisa que lo rebasa. En él vienen 5 hombres que acaban de secuestrar a una mujer diplomática gringa por la cual van a pedir rescate. Finalmente, a pesar de recibir el dinero, la matan. Y así, como en un juego de serpientes y escaleras, las historias se atraviesan las unas a las otras sin que se vayan sin su carga narrativa, sin su historia. Lo que los une a todos son sus vidas sórdidas, ya sean esposas de alguno de los personajes principales, que son en general mujeres nulas, no saben hablar, tienen más de 15 años que sus maridos no las tocan. Los hombres dominan esta historia y son infieles y las ignoran. Solamente se salva la relación de Petrita con el rey del taco, que resulta ser madre de Gregorio. A ella el hombre rudo la quiere y la llora harto cuando se muere. Por supuesto busca consuelo en una mujer de 20 años, pero la que, como todas las demás, no merece su respeto ni su cariño. Los personajes, ya bien sean creados, ministros, líderes sindicales, secretarios, jefes militares o de seguridad, son machos. Sexo y política definen a los personajes. Una gama de puestos políticos enreda sus caminos. Presidente, presidenta Fina, ministro de Finanzas Romero, viceministro de Finanzas Gregorio Roca, el líder del partido en el poder, el periodista vendido, el general asesino y narco, el director de seguridad del Estado, el líder del sindicato de trabajadores, el ministro de Salud, todos definidos por sus puestos públicos, que se sostienen en complicidades, favores, ambiciones, corrupción y humillación. Sus relaciones implican jerarquías, complicidades. Otro grupo son las criadas, cuyas historias, como la de Rufina, son memorables. La jovencita llegó bajada del cerro a trabajar en casa de los Romero. La señora le eligió bonita para que se acueste con su hijo, que para entonces tenía deseos pubertos. El hijo de casa cumple con su papel de macho y queda enredado en la ternura de la chica recién llegada del pueblito. La madre del jovencito la corre cuando sabe que está embarazada. Sin agua va, la condena a la pobreza en la cual muere, al igual que su hijito, por desnutrición. Vendrán otras criadas para entretener la sexualidad del hijo, que de este modo, dice su madre, no tendrá que ir al prostíbulo a buscar sexo. Entre los sirvientes también hay jerarquías. Viviana, la ama de llaves de Gregorio, da órdenes a 2 criadas indígenas para que hagan el trabajo rudo. Felipe, chofer de Gregorio, el viceprimer ministro de Finanzas, es en realidad su medio hermano, pero tiene absolutamente prohibido por su padre, el rey del taco, soltar palabra. Él no se la pasa nada mal. En casa se dedica a violar a las criadas, y si va por la calle intenta tocar las nalgas de las muchachas. Goza el ver a su medio hermano triste o con problemas, pues le tiene envidia y mucho rencor. La novela nos envuelve en un sistema brutal en el que todos están atrapados en papeles mezquinos y miserables. Aquí no hay romances, amores, ternuras. Hay sexo, pornografía, sometimiento y humillación. Pero lo que hay es maravilloso, es un humor ácido, negro e inteligente. Rubén a cada rato hace reflexiones divertidas como esta. La expresión puro chile, y dice, chile refiere a un condimento picante, pero la expresión no significaba regalar un dudoso nutriente a quien lo necesite. Equivale a chingar, joder y otras coloquiales maneras de referirse a la violación sexual. El sentido del humor también está en la descripción de los personajes.
Es un reto del escritor poner de pie a un hombre o mujer con palabras que nos los den de cuerpo entero. Es el caso de Fina, la primera dama, quien después de parir 9 hijos descubrió que era lesbiana. Llegó a un acuerdo con su marido y cada uno en lo suyo. Fina era fea y lo sabía, por eso le gustan las mujeres bellas. Lo de la presidenta Fina es invitar a mujeres a su pequeño espacio en los sauces, a su privado. Usa su poder para meter en sus espacios a la mujer de Colmenares, quien se ha pasado la vida obedeciendo las órdenes de su macho, quien obliga a vestirse mal, ocultando sus encantos. Fina, la presidenta, la viste con ropa fina y se la coge literalmente, causando en la mujer encantamiento porque alguien la aprecia. La atmósfera es de personas atrapadas en las redes económicas, jerárquicas, machistas y de poder. Rubén no deja títeres locales. Religiones y fútbol, dicen, son distractores, sitios en donde las amarguras, resentimientos, carencias del pueblo se manifiestan. Incluso Jesús, o sea, Jesús, no es más que un iluso visionario. En cuanto a los niños, se da el caso de que Gregorio busca refugio en un parque y ve niños y piensa en la inocencia, en la libertad de esos años dorados. No sabe que atrás de los matorrales los niños están masturbando con una revista porno que le robaron a sus padres, y que otro niño tierno y dulce acaba de golpear brutalmente a otro niño. No es aquí. Los hijos de Gregorio, a quienes adora, están en el viejo continente, supone estudiando, pero la chica Marta se ha metido una botella de Coca-Cola en la vagina a la edad de 12 años y continúa su vida sexual alocada en el viejo continente, mientras su hermano organiza orgías y es coleccionista de objetos pop. No puede faltar el empresario gringo que tiene una industria transnacional y que hace trácala por sus números de ganancias. Por supuesto, se dedica a sobornar, a ofrecer dinero a cambio de que lo dejen en paz, no le hagan auditorías en serio. El incorruptible Gregorio Roca lo acorrala y no tranza. Hasta este punto de la novela, el único bueno y honrado es Gregorio Roca. El libro se titula El León de Oro ha muerto, que alude a un campeón de lucha libre que aparece en una película que Rubén narra como gran conocedor del cine. Historia lacrimógena de un hombre bueno al que le marcaron la cara con ácido y debe usar máscara. Enamorado no sabe qué hacer para decirle a su novia que es un monstruo. Pero como en las buenas películas del cine mexicano, el hombre recupera su rostro de guapo y derrota a su feroz contrincante, el lobo. El final, ahora sí, en celuloide, es feliz. Pensaba mientras leía El León de Oro ha muerto en la ironía de Jorge Ibargüengoitia. Y casi al finalizar de la novela encontré al superpersonaje de Ignacio Ibargüengoitia y lo entendí como un guiño de Rubén en relación al escritor de ácido humor Jorge Ibargüengoitia. El título incluso podría rememorar Maten a León y emparentar con la crítica mordaz en la obra de Jorge Ibargüengoitia cuando ironiza y denuncia el poder como en La Ley de Herodes. La psicoanalista Ibargüengoitia merece relato aparte. En primer lugar, se desacraliza el psicoanálisis, se dice que es inútil, porque eso de contar la vida no cambia la vida. El personaje es maravilloso, tiene unas nalgas que se desbordan en el sillón. Se llama Ignacia, Nacha, que también significa nalga, y ser muy nacha es un piropo. Gruesa, cito acá al escritor, gruesa, ceñuda, con el corto cabello perpetuamente erizado, con aquellas manos descomunales de dedos amarillos por la nicotina, llenando en la totalidad el asiento y aún derramándose en él. María Ignacia Ibargüengoitia parecía una diosa omnipotente y a punto de dictar sentencia en el juicio final. También se decía de una persona con un concepto exagerado de su propio valer, se sentía muy nalga. La psicoanalista acaba cogiendo con uno de sus pacientes, lo hace gateando como perro en su consultorio. Brutal. Un personaje que gira en la novela hacia lo policíaco es el mellizo de Gregorio. Si este es bueno, mesurado, preocupado por la contaminación y se estremece al ver a niños durmiendo en la calle, sin sospechar que están drogados hasta la madre, que acaban mal, obvio.
El mellizo y Gregorio atraviesan la historia y se dan un toque de misterio policial. Gregorio Roca es hilo conductor fundamental. Su padre, el rey del taco de tripa gorda, está empeñado en hacerlo ministro de Finanzas para de allí escalar hasta la presidencia. Tal es el sueño del rey del taco. El hijo rehuye el cargo, no le interesa, pero acaba doblegado a la voluntad del padre y de quienes lo rodean acusándolo hasta que acepta el competir para ser ministro. Gregorio es el único ser moral, incorruptible, mesurado, honrado, etc. Pero su hermano es todo lo contrario. Él suplanta a su hermano, abusa de su puesto de viceprimer ministro de Finanzas, aprovecha cuanta oportunidad se le da o la crea para subir, hundir, engañar cualquier vileza para obtener el poder. Ambos hijos del rey del taco de la tripa gorda, prepotente, mandón, pero protector de más de sus 112 hijos y 260 amantes. La complicada relación entre los hermanos crea tensión en la novela, Espejos que se ven. Afirma el autor que todo parecido con la realidad actual de nuestro país es mera coincidencia. Pienso que es una crítica mordaz a la clase política mexicana, en donde el militar, después de torturar, asesina a estudiantes que sabe que son inocentes, pero si viven los acusa, mejor los mata. El jefe de seguridad estuvo en la plaza de Nuevo León cuando se dio una masacre que recuerda a Tlatelolco. Se arrepiente, pero sobre todo no está de acuerdo en que el entonces próximo presidente se haya echado toda la culpa y haya borrado su nombre de la historia. El militar termina con los narcos, protegiéndolos para que siembren drogas. En fin, que nada falta para darnos un paseo por los intestinos del poder podrido. Quiero recalcar que este paseo por los intestinos corruptos de los políticos en una sociedad también jodida se hace con un sentido del humor que es agradable. Personajes, atmósferas, historias son divertidas y ligeras. El lenguaje que usa Rubén es ágil. Acción tras acción te mantiene sin despegar los ojos del libro que hoy celebramos. Agradezco a Rubén el haberme invitado a esta presentación y uno más de sus logros literarios. Felicidades. Recomiendo mucho leer el libro, no tiene desperdicio. De hablarles sin micrófono, no sé si me están escuchando bien allá al fondo. ¿Mejor? Ok, bueno. Entonces, mientras no se ocupe la sala de allá, creo que conviene hacerlo hasta sin micrófono. Bueno, quisiera empezar comentando un poco lo del alter ego. O sea, lo del alter ego de Rubén en los personajes de sus obras que tocan el tema político. Yo no creo que Rubén tenga esa proyección. Yo creo que él se proyecta mucho más en sus libros de aventuras. Él le encanta la parte del western y creo que tiene muy buena proyección en los justicieros, gatilleros que se enfrentan ahí en las calles de los viejos pueblos del oeste, en duelos abiertos contra sus adversarios. Creo que ese es más su alter ego. Y yo creo que acá lo que está haciendo, por lo menos en El León de Oro ha muerto, creo que lo que está haciendo es advertirnos, ¿no?, sobre estos personajes que forman tanto parte de nuestro sistema y que creo que hasta de nuestro ADN, con el perdón de toda la concurrencia, pero bueno, hasta donde nuestra conciencia lo permite. Y otra cosa también, Rubén, que me llamó mucho la atención cuando yo vi Gregorio, dije, no, esto está referido a metamorfosis, vámonos, ¿no? Entonces dije, a ver, Gregorio Samsa, ¿qué quiere decir Samsa? Bueno, Samsa en checo es un diminutivo de Samuel o de Sansón. Entonces, si nos vamos a Samuel, pues es el nombre de Dios, y Sansón quiere decir sol. Entonces, pues no, nada de roca, entonces por ahí no era. Entonces, desechada la teoría. Pero bueno, por ahí me dio, ¿no? Voy a leerles un poco, me voy a guiar en mi guión, siguiendo un poco también la escuela de mi maestro, porque él nos dio clase de guión de cine hace ya algunos ayeres, poquitos, ¿no? Y para mí es todo un acontecimiento estar aquí al lado de Oralba, de Ángel, y por supuesto de mi maestro de guión de cine y de dramaturgia, porque estoy seguro que tú también nos diste dramaturgia, Rubén, después de que ya dejó de darnos la cátedra, la materia, Raúl Moncada. Estoy seguro que tú tomaste su lugar.
En la Escuela de Escritores Ricardo Garibay, hace ya una respetable cantidad de años, cuando la escuela estaba en unas casas de la colonia Provincias de Canadá, ¿no? Que dicen que le habían confiscado a la Mochaorejas esas casas. Lo cual no sé qué tan cierto sea, no sé si tú lo puedas confirmar. Yo sé. Ok, Sí. pero al menos los maestros nunca lo negaron, ahorita lo está confirmando, ¿no? Y esto sería una más de las extravagancias de nuestro incomprensible costumbrismo, ¿no? Muy a la mexicana. Pero hablaba del honor de estar aquí, nada menos que con el guionista, narrador y dramaturgo Rubén Pizano Díez, quien además es en la actualidad nuestro presidente de la Sociedad de Escritores de Morelos. Y para mayor regocijo estamos aquí con el feliz motivo de acompañarlo a presentar esta nueva novela con la que irrumpe una vez más en la escena literaria, M. el León de Oro ha muerto. Bueno, ya entrando en la materia, lo primero que quiero decirle a Rubén y a ustedes es que me divertí a lo grande. Muchísimas gracias. A veces tristemente alegre, porque ya explicaré por qué. Bueno, ustedes lo irán notando a lo largo de la exposición, porque está escrita desde el principio en clave tragicómica, con un sentido del humor que se revela desde las primeras líneas y que a base de un lenguaje rudo, experimentado, un lenguaje que sabe de golpes porque los ha recibido y también los sabe dar, hay que decirlo. Se abre paso a través de la historia principal y de las historias paralelas que, sin necesariamente tener una relación directa con la trama, nos endulzan mucho la lectura en tonos muy coloquiales, como quien cuenta la vida de alguien en una plática de café o mientras pasa la tormenta en una lavandería entre las personas que quedan ahí atrapadas por el clima. Así, con el uso apropiado de prolepsis y analepsis, de anticipaciones y flashbacks, a los que ya se refería Bralba, Rubén nos obsequia raciones extras de amenidad en varios de los pasajes, donde nos hace avanzar hacia cosas que ocurrirán en algunos años, o bien nos narra acontecimientos que ya pasaron y nos ayudan a identificarnos mucho mejor con los personajes, quienes forman parte de una manera por demás clara e indiscutible de nuestro ADN nacional. A veces, reitero, tristemente, pues las verdades que suelen envolver las vidas y experiencias de estos personajes suelen ser desoladoras, aunque se narren en tesitura irónica. Hago notar que la novela hace referencia al ambiente político de los 70s hacia los 80s, y me parece que tenemos suficientes referencias de ese marco temporal como para formarnos una idea del ambiente en que se desarrolla la historia. Pero no se engañen, Rubén Pizano sabe más de estas entretelas de las que comúnmente un ciudadano puede jactarse, y cuando describe la inclemencia del poder lo hace de un modo distinto al que solemos leer en los periódicos o intercambiar desde la sana distancia de los cafés y las plazas. Rubén es considerado por nosotros, es muy considerado, es diplomático con nosotros, y se resiste a mostrarnos así en crudo el rostro de ese poder deshumanizado, que dispone de vidas y haciendas, sin que quienes viven esas vidas y poseen esas haciendas tengan mucha idea del destino que les está siendo trazado. Pero decía que Rubén prefiere ahorrarnos horrores, al menos así a lo duro y seco, y generoso nos cuenta la historia con el instrumento de la ironía, y así nos hace reír al mismo tiempo que nos cuenta una historia de horror y manipulación, a veces con experimentadas pinceladas psicológicas y en ocasiones también mediante un hábil recurso de novela negra, entre otras varias perspectivas. Es tan cuidadoso Rubén en no revelar de un modo tan descarnado su objetivo, que desde el prólogo nos advierte que la novela versará sobre un país y un gobierno que ya están extintos y forman parte de otro mundo, de otro planeta. Un planeta al que incluso él nos dice, y aquí lo cito, es muy difícil llegar. Y por tanto, como parte de su recurso irónico, como estamos ante un mundo al que supuestamente no pertenecemos, el narrador se ve precisado a explicar, como ya lo decía Bralba, con satíricas aclaraciones, el doble significado de los vocablos del habla popular, como podrían ser mentadas de madre o constantes alusiones a los órganos sexuales, y el juego lingüístico de los albures y la guerra verbal que se ha generado el machismo mexicano a lo largo de los siglos,
y que encuentra en el ámbito político no solo un campo propicio para su despliegue ilimitado, sino también para su demostración fehaciente en hechos y conquistas. Al caricaturizar esta práctica, Rubén hace una de las críticas más agudas y coincido e inteligentes que he podido atestiguar en contra de la gesta política y que se extiende, podríamos decir, a aspiraciones y modos de observar la vida hasta en los rincones más recónditos de los espacios nacionales. Podríamos decir que la crítica de Pisano abarca mucho más que la propia política, pues la política no sería sino la expresión llevada a la práctica del concepto que un país tiene del poder, pese lo que nos pese. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que mediante el recurso de la amenidad, del divertimiento, despertando la sonrisa del que lee para retrasar todo lo posible su caída en la desesperanza? ¿Es que acaso jamás cambiaremos? Sería la pregunta que el novelista quisiera despertar en cada uno de sus lectores como el cerillazo detonador de una verdadera espiral de cambio. M, el león de oro ha muerto, es memoria, desde luego. Los acontecimientos que refiere son propios de una época que pretendemos haber dejado atrás, pero a la vez es advertencia, porque las causas de ese poder jamás han desaparecido. Todo depende de la narrativa desde la que se plantean los hechos y las historias. Pero en el fondo, el monstruo que mueve los hilos sigue siendo el mismo, porque podríamos decir que M, el león de oro ha muerto, es muy a grosso modo la descripción de una estrategia que definitivamente no es trazada por el protagonista, el licenciado Gregorio Roca, alto funcionario de la estructura burocrática, caracterizado como una buena persona, responsable y que gracias a esas cualidades se ha abierto paso y va trazando una trayectoria ascendente que despierta las expectativas de los grandes ares del poder. Y uno de estos grandes ares del poder, Pedro Roca, el rey del taco de la tripa gorda, que no forma parte de la política, pero sí del poder, porque lo sostiene mediante sobornos, amenazas y conveniencias cruzadas desde hace mucho tiempo. Este gran zar del poder, decíamos, es quien junto con otros personajes, estos sí completamente insertos en la élite burocrática, confabula para que su propio hijo, es decir, el hijo del rey del taco, Gregorio Roca, adquiera impulso para dar un gran salto que lo colocaría no solo en el organigrama principal del Poder Ejecutivo, sino en la antesala incluso de la Presidencia de la República. Hoy día, al parecer, no es necesario esconder tanto estas pretensiones. ¿Sería esta la confirmación de que la novela de Rubén no necesariamente pertenece a otra época? Prefiero no ofrecer criterios ni adelantos, mejor lean la novela y los invito a intentar una respuesta para sí mismos, lo cual seguramente comentaremos. Por otra parte, también quiero destacar la valentía de Rubén al haber escrito esta pieza, pues no es inocente al hacerlo. Sabe que está denunciando, sabe que está poniendo el dedo en la llaga, no solo en el tiempo en que la escribió, sino siempre. Porque la maldad intrínseca del poder no cambia, porque el tipo de poder que nos describe esta novela no es un poder evidente del que podamos apercibirnos. El tipo de poder que nos manifiesta Rubén en esta obra imperdible, en verdad, es el depredador agazapado que determina el destino de sus elegidos. Este poder del que Rubén nos habla no protagoniza discursos, no se exhibe, se oculta, se mueve en los corredores y los despachos de las dependencias oficiales con derecho de picaporte y manipula las decisiones, las sugiere con voz de imposición. Es el poder más viejo y más corrupto, el mismo viejo exterminador de obstáculos, el que mató a Julio César sin haberle clavado un solo puñal, el que sacrificó a Sacco y Vanzetti desde una sala muy distante a la del tribunal que los condenó, el que disparó contra Colosio sin haber estado jamás en Lomas Taurinas, y el que hoy liquida a muchas mujeres y hombres cada día en abrumadora cantidad en nuestros pueblos y ciudades. Lo que ha cambiado es la mercancía sobre la que ese poder se erige. En la novela de Rubén, ese poder vende tacos de tripa gorda, porque el humor es la medicina que él emplea para aliviarnos un poco el sufrimiento de ser, el sublime sufrimiento de ser mexicanos.
Y se le agradece. Ay, qué bonito. A ti también, muchas gracias por tus palabras. Gracias a Rubén. Y bueno, llega el turno del autor y les leo una breve semblanza. Rubén Pisano es especialista en temas de comunicación. Fue creativo de publicidad, director creativo en Procinemex y subdirector de la revista Gran Ciudad. También se desempeñó como periodista, reportero en el Diario de Yucatán y columnista de política. Es autor de 43 obras teatrales, 2 de las cuales fueron traducidas al checo y al eslovaco y montados en Bratislava. Ha publicado más de 1.300 novelas gráficas, así como cuentos y poemas en revistas y en libros colectivos de la Sociedad de Escritores de Morelos, además de 5 piezas escénicas en los volúmenes Todo es fácil en el siglo XXI y Actores del Poder. Obtuvo el premio Creación Literaria Morelense 2000 por su libro La política es puro teatro. Como guionista de cine, recibió 3 distinciones de la Sociedad General de Escritores de México. En la Escuela para Escritores Ricardo Garibay fue titular de las clases de dramaturgia y guión cinematográfico. Además, es socio fundador y presidente de la Sociedad de Escritores de Morelos, así como miembro del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Cuernavaca. Por sus aportaciones a la promoción de la cultura, se le distinguió en 2011 con la medalla Caballero Águila. Querido Rubén, enhorabuena, felicidades por tu nueva Bueno, yo traje una cosa escrita que si les cansa me dicen y ya cortamos. No se trata de aburrirlos. Pues vamos a hablar sobre mi novela. Empezaré también desmintiendo a Ángel. Siempre he tenido un gran interés en tratar de entender la mentalidad del ser que quiere ser poderoso o que es poderoso. Nada más. Nunca he querido yo tener un poder, mucho menos de ese tamaño. Vaya, que me digan presidente de esta honorable Sociedad de Escritores de Morelos me resulta a veces difícil. En fin, pues déjenme contarles de dónde salió esto. A mediados de la década de los 70 del siglo XX, se rompió en México el predominio de una hipócrita moralidad que había predominado en algunas de las expresiones artísticas en nuestro país, como la literatura y el cine, en las que se observaba de modo riguroso que las cosas se mantuvieran en un estrecho margen de decencia institucional, desde el poder gubernamental, erigido en guardián ceñudo de las buenas costumbres. Por más que se pregonaba desde las esferas oficiales que existía una total libertad de expresión, había una censura que limitaba inclusive el uso de palabras consideradas ofensivas u obscenas en medios como el cine, revistas y la televisión. Sobra decir que mostrar en películas o televisión cuerpos desnudos en movimiento era políticamente incorrecto, y sugerir actos sexuales hubiera sido un auténtico escándalo. La ruptura con ese frustrante pasado se dio por fin como reflejo de lo sucedido en Estados Unidos, cuando cerca de una década antes se derogaron leyes como el llamado Código Hays. Ante el embate de multitud de intelectuales y artistas ansiosos de poner en imágenes y palabras, sin tapujos, sus visiones de la realidad del mundo. Realidad que incluía, entre otras cosas, temas como una sexualidad liberada del lastre de vergüenza instituido por una hipocresía de siglos. Aunque tarde 2 lustros más o menos, los artistas mexicanos siguieron el ejemplo del país vecino del norte y encontraron alguna apertura de las autoridades frente a la necesidad de estas de mostrar que México no se rezagaría en la tarea de insertarse en las corrientes de modernización de naciones progresistas. De pronto, tras muchos años de corrección moral, obligada por supuesto,
los escritores de novelas, de obras teatrales y guiones cinematográficos pudieron poner en sus obras abiertamente palabras hasta entonces consideradas impronunciables para personas cultas y respetables, además de imágenes de actos heroicos en las pantallas de cine. Esto no se hizo extensivo a la televisión durante varios años todavía. Con el exhorto oficial de evitar la exageración, manteniendo un límite de discreción, aduciendo la salvaguarda del buen gusto, los creadores resolvieron mandarse, pero no tanto como los gringos, situación que en mi opinión los hizo caer en una especie de autocensura. Esto era claro y tuve la ocurrencia de escribir algo a lo que definí como una especie de novela, en la que se rompieran los límites de dicha autocrítica como una burla a quienes se fijaban restricciones. Una novela con referencias a la peor de las obscenidades, la política que nos ahogaba, metafóricamente hablando, en la mierda discursiva demagógica del gobierno que por entonces padecíamos los mexicanos. Es mi deber advertirle a quien pueda sentir la curiosidad de leer mi especie de novela titulada M, oro muerto, que la letra M, seguida de puntos suspensivos, sustituyó al vocablo mierda, con todas sus letras y entre signos de admiración que encabezaba el título de la obra originalmente, para calificar a las apariencias hipócritas que guarda la humanidad para disimular su maldad y rapacidad. Lo que modificó mi primera intención fue la presión de mi esposa y de un par de buenos amigos, quienes opinaron que dicha palabra era demasiado fuerte para aparecer en la portada de un libro. Los tres arguyeron enfáticamente que sería una manera de asegurar que a nadie le interesaría leer el volumen. Dijeron que apenas el potencial lector viera la palabra que describe una materia repulsiva de por sí, sin la menor duda devolvería el libro al lugar de donde lo hubiera tomado con un gesto de asco y con ganas de ir inmediatamente a lavarse las manos. Hubo consenso en ellos y ella en la afirmación de que todo mi trabajo, realizado con toda la lógica intención de que fuera leído por la mayor cantidad posible de personas, sería inútil porque el mero título provocaría rechazo. Y ni pensar en que yo pudiera aspirar a ganar algo en lo económico, lo que ya de entrada le es difícil lograr en México a un escritor. Hice caso a lo dicho por mi compañera de vida y a mis cuates, a los que respetaba porque eran intelectuales con una trayectoria más o menos notable. Pero me reservé, sin decírselos, la posibilidad de insinuar el significado de la M gráficamente cuando mi escrito fuera publicado. Finalmente tampoco me atreví a hacerlo y no hubo quien me ilustrara eso en la portada. Pero bueno, no hubo de mi parte ni siquiera un intento de publicar mi obra debido a un suceso que, lo confieso sin recato, aunque me haga quedar como cobarde, me convenció de que terquear en hacerlo podría traerme problemas que no necesitaba para nada. Lo que pasó fue que tuve la idea de enviar mi escrito a un concurso de novela convocado, si no mal recuerdo, por Editorial Planeta. No recuerdo bien, ha transcurrido casi medio siglo y mi memoria acusa ya algunas deficiencias. Preparé mi paquete con 3 ejemplares del escrito bajo seudónimo HAL 9000, tomando del nombre de la computadora famosa de la película 2001 Odisea del Espacio. Hice mi plica de identificación con mi nombre, la dirección de mi casa y mi número telefónico particular, o sea, el de mi domicilio. Y la metí en un sobre cerrado, el cual solo sería abierto si mi novela resultaba ser ganadora del certamen, según constaba en la convocatoria. No me confié al correo, yo mismo llevé a una dirección consignada en el texto de la propia convocatoria. Lo que quedaba era esperar la decisión del jurado, que sería emitida unos meses después del cierre de recepción de escritos. En ese tiempo yo trabajaba en una agencia de publicidad, una de las más importantes de México en ese momento. Arellano Norman Graham Cummings se llamaba, con domicilio en la colonia Polanco de la Ciudad de México, en la calle Goldsmith para ser más preciso, junto a la mansión del muy conocido político Jorge de la Vega Domínguez, quien por entonces quizás era gobernador de algún estado, si no es que senador, diputado, o ocupaba algún puesto dentro del gabinete del primer mandatario en turno de Echeverría.
Lo gracioso del asunto es que no tuve que esperar los meses fijados para la convocatoria para ver un resultado del concurso en lo que me respecta. Pasaron solamente algunas semanas y extrañamente un día, mientras cumplía con mis tareas de redactor de textos publicitarios, del conmutador general pasaron una llamada a la extensión en mi despacho privado. Una voz masculina desconocida fue lo que escuché en la bocina, preguntando sin preámbulos si era Rubén Pizano 10. Admití que ese era yo y le pedí al individuo en el otro lado de la línea que me dijera quién era él y que planteara cuál era el asunto que deseaba tratar conmigo. Ignoró la primera parte de mi petición y lo que dijo fue que se sabía, así literalmente lo dijo, que yo había escrito una novela titulada M, el León de Oro Muerto, la que había despertado interés de una firma editora, sin decir cuál empresa, y que el responsable quería hablar conmigo. A continuación, eludiendo darme los datos más elementales sobre la supuesta compañía, o al menos el nombre del editor, me dijo que iba a darme una dirección a la que yo debería acudir a la brevedad posible. En este punto la cosa me pareció muy sospechosa. Así que le dije que no me interesaba publicar mi obra aún porque se hallaba en un concurso y que ni se molestara en llamarme de nuevo. Y colgué. Desde el primer instante de aquella llamada empecé a pensar que había algo hasta amenazante en la voz de mi interlocutor, que tenía un tono autoritario. Y agregado a eso el hecho de que eludió todos mis intentos de sacarle algún dato acerca de la empresa editorial a la que al parecer pretendía hacerme creer que pertenecía. Unos momentos después de cortar la comunicación, casi me arrepentí de lo hecho, pensando que quizás había cometido un error, que posiblemente lo sucedido había sido que alguien en la oficina editorial había encargado la tarea de llamarme un hombre torpe para comunicarse y que yo acababa de desperdiciar la oportunidad de ver publicada pronto mi obra. Pero eso pensé solo por unos segundos, pues a continuación se me hizo evidente que había algo muy torcido en el asunto. En primer lugar, se suponía que la plica de identificación se abriría solamente unos meses adelante y únicamente si el jurado me declaraba ganador del premio de novela. ¿Y por qué me había llamado aquel tipo a mi lugar de trabajo si yo no incluía el número telefónico de mi oficina y tampoco mención alguna a mi actividad habitual en la plica? Inevitablemente especulé que alguno de los jurados del concurso había leído mi novela, algo en su contenido le pareció ofensivo hacia él mismo o hacia ella o contra un amigo o conocido suyo, lo que llevó a que buscara acceso a las plicas y violara la mía para enterarse de mi nombre. Y luego mis elucubraciones me condujeron a suponer algo aún peor, que alguien se había tomado el trabajo de investigarme hasta el punto de enterarse de cuál era mi trabajo y de todo acerca del sitio en el que lo desempeñaba. Y como durante la mayor parte del día en mi domicilio solo se encontraban mi hija, niña aún, y una ayudante doméstica, ya que también mi esposa tenía un empleo y ambos solo estábamos en casa en las noches, quien quiera que se había interesado en mi obra consideró conveniente llamar a mi oficina. Estas suposiciones me provocaron un escalofrío y me dejaron una cierta preocupación, la que se justificó, si recuerdo correctamente, solo 2 días después. La hora de salida de la agencia de publicidad era rigurosamente a las 18 horas. El éxodo de empleados empezaba a las 6 de la tarde y los más rezagados se marchaban antes de cumplirse el tiempo de tolerancia de media hora cuando mucho. El día en cuestión salí por ahí de las 18:20 horas y la primera cosa que me llamó la atención fue un auto estacionado exactamente enfrente de la entrada, al otro lado de la calle. Era del modelo y marca que en ese entonces utilizaban las dependencias oficiales, incluidas las patrullas de la policía preventiva, con todas sus líneas y torreta de luces, las de la policía, claro. Lo mismo que los vehículos de la policía judicial, que eran fácilmente identificables por ser de color oscuro, negro o azul marino, con vidrios polarizados y con una antenita muy característica de sus aparatos de radio especiales, colocada en la parte trasera del techo o en medio de la tapa de la cajuela. Era de prácticamente todos los días que el licenciado de la Vega Domínguez recibiera visitantes que llegaban en coches lujosos acompañados por otros carros
como los ya mencionados, en los que viajaban hombres de sus escoltas de seguridad. Y no me habría extrañado ver aquel vehículo, de no ser porque el vidrio oscuro de la ventana del lado del copiloto no estaba cerrado. Y a través de ella vi que los dos ocupantes, ambos vestidos de traje serio, me miraban fijamente. No me inquietó mucho ese hecho porque yo suponía que los guaruras eran suspicaces por la naturaleza misma de su trabajo. Fui a donde se hallaba estacionado mi Volkswagen tradicional, a unos 20 metros de la entrada de la agencia de publicidad. Lo abordé, lo puse en marcha y pasé frente al sospechoso carro. Al llegar a la esquina, por el espejo retrovisor pude ver que el coche negro también había arrancado y venía hacia mí. Giré a la derecha en la calle de Homero y comprobé que lo mismo hacía el auto aquel. Como avancé muchas cuadras con él pisándome los talones, comencé a experimentar algo de pánico. Viré en una calle no muy transitada hacia mi lado derecho, deseando que el otro siguiera de frente, pero se dio vuelta también y continuó detrás de mí. Lo que hice entonces fue apresurarme a regresar a una calle con muchos vehículos y gente, la calle de Horacio, y de allí en adelante fui buscando vías bastante transitadas, esperando que si aquellos tipos tenían malas intenciones, considerasen poco práctico hacer algo entre muchos posibles testigos. La persecución concluyó cerca de 10 minutos más tarde cuando el auto negro viró en una calle. Traté de tranquilizarme pensando que el incidente bien pudo tratarse de una mera coincidencia y que los torvos sujetos simples... ¿Mandé? Perdón. Nos quedamos en la vuelta. Traté de tranquilizarme pensando que el incidente bien pudo tratarse de una mera coincidencia y que los torvos sujetos simplemente iban por el mismo camino que yo en parte del trayecto. Solo que al día siguiente la cosa se repitió, y así fue en los siguientes 3 días, incluso saltando un fin de semana. Quizás fui algo paranoico, pero la conclusión a la que llegué fue que se había tratado de intimidarme. Creo que ese fue el propósito de alguien y tuvo éxito. La verdad es que me asustó mucho. No recibí ninguna otra molestia, pero el mal ya estaba hecho. ¿En dónde estaba la libertad de palabra y de pensamiento? Mi esposa me rogó que olvidara mis pretensiones de publicar mi malhadado escrito porque dijo no quería ser viuda. Y un primo mío que trabajaba en el gobierno y demostraba saber mucho del ambiente político, opinó sobre mi caso que seguramente yo le había pisado un callo a algún caca grande. Sin descontar que hubiera sido el mismísimo presidente del país, ya que yo le había aplicado adjetivos despectivos en mi obra y le atribuía actos que cuestionaban de modo incluso obsceno su calidad moral y su inteligencia. A lo mejor, por ejemplo, le atinaste sin querer a mencionar un defecto suyo que tal vez le avergüenza, y claro está, no querrá permitir que su falta sea motivo de burla masiva si el libro se publica, dijo mi primo. Yo arguí que los defectos o lo que fuesen, yo se los achacaba a Esteves, presidente de México en mi novela, y no al presidente de México en la vida real, Luis Echeverría. Pero mi primo argumentó que había muchos detalles en mi escrito que hacían lucir muy semejante al mandatario de la realidad con el presidente ficticio, por lo que aquel se había sentido aludido. Mi obra, que existía solo en un original escrito con una máquina Olivetti eléctrica, todavía no llegaba yo a la era de la computación, junto con algunas copias encuadernadas, fue a dar a una caja de archivo muerto. Y allí se quedó durante un lustro más o menos. En ese número de años sucedieron muchas cosas, una de las cuales fue que me mudé con mi familia a la Ciudad de México, de la Ciudad de México a Mérida, Yucatán, donde me integré junto con mi esposa a una agencia publicitaria en cuya creación yo había participado años antes. Allí inicié amistad con una cantidad regular de personas y en especial mi esposa y yo cobramos bastante afecto a Miguel Cano, contador en una de las empresas a las que prestábamos servicios de publicidad, ya que descubrimos una afinidad de gustos en cuestiones de literatura. Enterado Miguel de que yo no solo era lector asiduo de libros de ficción, sino que me daba por escribir cuentos, me preguntó en una ocasión que si había hecho algo más largo que unas narraciones mías que debía leer. Fue mi esposa quien sacó a relucir que tenía guardada aquella novela poco afortunada,
y mi amigo insistió en leer mi manuscrito. Así que le presté una de las copias que saqué de la caja que había arrumbado en el fondo de un armario cuando mi familia y yo nos mudamos a nuestra nueva casa en la capital yucateca. No sé si por afecto a mí, el hombre me comentó que la novela le había parecido muy interesante, y aun cuando lo puse al tanto de mi experiencia perturbadora por causa del escrito, dijo que sería conveniente publicar este, ya que incluso estábamos en un nuevo régimen de gobierno. De Miguel pasó la copia de M a un antiguo amigo suyo, Juan Duche, un viejo periodista español de izquierda que gozaba de buen prestigio en México, en donde fijó su hogar desde que salió de su tierra como refugiado al tomar el poder Francisco Franco. En una cena que nos ofreció Miguel en su hogar a mi esposa y a mí, tuve una conversación muy amena y muy gratificante para mí con Duche, que hizo una crítica totalmente elogiosa a mi escrito, aunque me advirtió que si alguna vez se publicaba este, yo me convertiría en enemigo de todo el mundo, de los políticos, de la gente de cualquier religión, de los psiquiatras, de los ricos y de mucha gente más, en mi afán, quizá inconsciente, dijo, de expresar que este mundo, y aventajadamente todo lo relacionado con la política, es una pura mierda. La novela, o como pueda llamarse, volvió a su caja de archivo muerto hasta que hace unos 12 años mi esposa se dio a la tarea de capturarla en computadora, pero ahí quedó también en archivo muerto. Solo hace pocos meses tuve la curiosidad de revisarla de nuevo y me pareció que ya ni siquiera era el texto atrevidísimo que quería escribir y que ya me sonaba hasta tímido frente a todo lo que hoy se escribe o se pone en una pantalla, inclusive en comedias totalmente inocuas que solamente arrancan algunas risas a quienes las ven. Pero aquí está, y no sé si valga la pena ocuparse de ella, pero que hable por sí misma. Gracias.